Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a dedicar estos minutos a conversar sobre consulta prenatal. La consulta prenatal es una oportunidad de oro para el personal de salud para manejar a la paciente embarazada, orientarla respecto a hábitos de vida saludable, a trabajar en la prevención y en el diagnóstico de patologías en el embarazo, además de promover anticoncepción posparto, promover la lactancia y brindar apoyo a la mujer víctima de violencia. El concepto de consulta prenatal lo tenemos en la lámina y no es más que el conjunto de acciones médicas, asistenciales y educativas con fines preventivos, diagnósticos y curativos, programadas por el equipo de salud con el objetivo fundamental de controlar la evolución del embarazo, obtener una adecuada preparación para el parto con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico. El control prenatal, para que cumpla con esos objetivos, debe tener ciertas características. La primera de ellas es que el control debe ser precoz. Debería iniciarse en el primer trimestre, antes de las 13 semanas. Dependiendo del momento en el que se inicie el control prenatal, se dividirá en un control prenatal de inicio precoz o en un control prenatal tardío. Precoz cuando se inicia en el primer trimestre y tardío cuando se inicia a partir de las 14 semanas. Otras de las características aparecen en la lámina. El control prenatal debe ser periódico, debe ser integral y de amplia cobertura. Cuando hablamos de que debe ser periódico, nos referimos a la programación de las consultas en el resto del embarazo. Esto, a pesar de que existen planes establecidos y una pauta establecida por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, la programación de las consultas dependerá de las características propias de cada embarazo. En relación al hecho de que la consulta debe ser integral, ese aspecto se refiere a que se deben cumplir funciones no solamente de detección y diagnóstico de patologías, sino también de fomento de vida saludable, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Finalmente, amplia cobertura. Mientras mayor sea el número de personas que asisten al control prenatal, mayor será el impacto que la consulta ejercerá sobre la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Hay una serie de actividades que se deben realizar durante la consulta prenatal. Vemos acá en la lámina, en primer lugar, la confirmación del embarazo. La enfermera o el personal de enfermería debería hacer gestiones para confirmar el embarazo antes de que la paciente sea vista por el médico. No solamente se trata de confirmar el embarazo, sino también descartar algunas otras patologías que pudieran estar explicando los síntomas. Por ejemplo, una amenorrea secundaria o un tumor abdominal o una pseudociesis. En casos de dudas, el personal de enfermería debería solicitar la prueba de confirmación del embarazo. La clasificación del riesgo se hace en forma dinámica, no solamente en la primera consulta, sino también en las consultas sucesivas. Una paciente que puede ser de bajo riesgo en una consulta inicial podría modificar su riesgo a lo largo del control dependiendo de sus síntomas, de sus manifestaciones clínicas y de los resultados del laboratorio. Esta clasificación del riesgo, sobre todo en la primera consulta, es muy importante la participación del personal de enfermería en la evaluación del factor de riesgo epidemiológico. Las actividades relacionadas con la prevención, diagnóstico, tratamiento de las complicaciones y con el crecimiento y bienestar fetal son parte de la actividad propia del médico. Sin embargo, el personal de enfermería debería estar enterado de cuáles son esas actividades, sobre todo en aquellos centros en los cuales no hay un personal médico fijo, para que estén en capacidad de hacer las referencias pertinentes al nivel de salud que corresponda. Finalmente, la preparación para el parto. Esto es una actividad conjunta entre el personal de salud, el personal médico y de enfermería,
permite pues conversar con las pacientes, explicarle cuáles son los síntomas y signos de emergencia que la deberían hacer consultar aún antes de la fecha de su próxima consulta programada, y también explicar cuáles son los síntomas que pueden señalar pues el inicio del trabajo de parto. De una manera general, la primera consulta consta de dos partes fundamentales, la anamnesis y la evaluación general. En la anamnesis, el personal de enfermería una vez más juega un papel muy importante en el interrogatorio de todos los datos de carácter epidemiológico: nombre, apellido, procedencia, edad, estado civil. Estos datos que pareciera que no son tan importantes, que son datos sencillamente de identificación. Sin embargo, la respuesta que las pacientes nos den a esta información podría servir para catalogar el riesgo que la paciente tiene. Un ejemplo típico, la edad. Si se trata de un adolescente, eso le confiere un riesgo particular. También si se trata de una mujer mayor de 35 años. Y eso debe detectarse en ese interrogatorio. Los antecedentes familiares, personales, ginecostétricas o de las gestaciones anteriores las investiga el médico, pero una vez más, en algunos centros de salud en donde el médico no está fijo o donde no hay personal médico, el personal de enfermería debería estar en capacidad de hacer ese interrogatorio a fin de hacer las referencias pertinentes al nivel de atención que corresponda. Dentro de la anamnesis, un aspecto fundamental es la determinación de la fecha de la última regla, porque la fecha de la última regla va a permitir establecer la edad gestacional y la fecha probable de parto. Utilizamos para ello la regla de Naegeli. La regla de Naegeli es muy sencilla, sencillamente se trata de sumar 7 días a la fecha de última regla y restar 3 meses. Un ejemplo típico, digamos, fecha de última regla, el día 23 de julio. Sumamos 7 días a 23, es 30. Restamos 3 meses a julio y es abril. O sea que la fecha probable de parto de esta señora que tuvo su última regla el 23 de julio sería el 30 de abril. Adicionalmente, se interrogan pues todo lo que tenga que ver con la sintomatología que pueda tener la paciente. Estos síntomas particularmente los evaluará el médico en cada consulta. Una vez terminado el interrogatorio, entonces se procede a hacer el examen físico. En ese examen físico, la determinación de los signos vitales es fundamental: la presión arterial, el peso, la talla y el cálculo del índice de masa corporal. La presión arterial es fundamental porque hay una patología propia del embarazo que es los trastornos hipertensivos del embarazo. Y dentro de ellas, hablando de la primera consulta, está también la hipertensión crónica, que es un problema importante que deberíamos detectarlo. Cuando la paciente tiene cifras de presión arterial elevadas en esta primera consulta, sobre todo si ocurrió la consulta en el primer trimestre, pues hablamos de hipertensión crónica y la paciente debería recibir sus referencias pertinentes a los médicos especialistas para su tratamiento y control. Con respecto al índice de masa corporal, se calcula dividiendo el peso entre la talla dividida elevada al cuadrado. Esto nos permite establecer qué tan normal es el peso de la paciente al inicio del embarazo y cuál va a ser la pauta recomendada de ganancia de peso a lo largo del mismo. Cuando el índice de masa corporal es normal, pues la ganancia de peso podría ser un poco más liberal, siempre estableciendo ciertos límites. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de las consultas sucesivas. El resto del examen físico que hace el médico es un examen físico integral en esta primera consulta. Debe incluir todos los órganos y sistemas y insistir sobre todo en la evaluación abdominal. Dependiendo de la edad gestacional, se medirá la altura uterina, se determinará el foco fetal y también se establecerá la estática fetal a través de las maniobras del óvulo. Todo esto dependiendo, como les decía, de la edad gestacional. El examen ginecológico debe ser completo y no debemos olvidar la importancia que tiene la toma de la citología en toda paciente que no tenga una citología reciente. O sea, cuando la citología tiene más de un año, debería hacerse la citología.
Es una oportunidad de oro para hacer prevención de cáncer de cuello uterino, el cual es un problema de salud pública en nuestro país. Después de terminado el examen físico, se realiza el ecosonograma. Es un ecosonograma básico inicial, o sea, el primer ecosonograma de la gestación, y en él es importante establecer la edad de gestación, la viabilidad embrionaria, el número de fetos, la localización del saco gestacional, la cantidad de líquido amniótico. En relación a los resultados de este primer ecosonograma, se podrá establecer el esquema a seguir en los ecosonogramas siguientes. Se solicitan a continuación los exámenes complementarios. Entonces hay una serie de exámenes que permiten evaluar la condición general de la mujer: hematología, urea, glicemia, creatinina. Importante hacer la pesquisa de sífilis a través del VDRL, también la determinación del virus de inmunodeficiencia humana y el examen de orina y urocultivo, que son fundamentales por cuanto la infección urinaria es un problema muy importante en nuestras pacientes embarazadas. Examen de heces, grupo sanguíneo y RH. En ocasiones el médico solicitará también el grupo sanguíneo y el RH de la pareja. Hay algunas pruebas especiales que es ideal solicitar, por ejemplo, el antígeno de superficie para hepatitis B, la inmunoglobulina G y M para toxoplasmosis y la inmunoglobulina G para rubiola en caso de que la paciente desconozca el antecedente de haber sufrido la enfermedad o de estar vacunada. Y otras pruebas especiales que deben hacerse en caso de que estén disponibles, que son las pesquisas de neuploidía del primer trimestre y del segundo trimestre. Estas pesquisas pueden hacerse ecográficamente o complementarse con las determinaciones bioquímicas. Finalizada la consulta, entonces se hacen las recomendaciones necesarias. Es importante la dieta, que debe ser normosódica, hiperproteica, alta en fibras, aproximadamente 2.500 kilocalorías. Hay que aumentar el consumo de legumbres, de frutas, de líquidos, y en la lámina se observa cuál es el esquema sugerido de la ganancia de peso dependiendo de ese índice de masa corporal que calculamos en la consulta. En general se dice que entre un kilo y kilo y medio por mes, pero como vemos, en la paciente que inicia el embarazo con un peso bajo, la ganancia de peso podría llegar hasta los 18 kilos, pero cuando la paciente inicia su embarazo con una situación de obesidad, no debería aumentar más de 11 kilos al transcurso de todo el embarazo. Las indicaciones: siempre debería tener la embarazada una suplementación de hierro y ácido fólico. La suplementación es vía oral y debe ser diaria. El hierro, 30 a 60 miligramos por día, y recordar como aspecto importante que ese hierro debe ser tomado alejado de las comidas porque si el estómago está lleno, se entorpece la absorción de hierro. El ácido fólico, 400 microgramos diarios, y el ácido fólico sí puede ser recibido a cualquier hora del día porque su absorción no está afectada por la alimentación. Hay una serie de recomendaciones que el personal de enfermería puede hacer a la paciente y que es ideal que haga en relación con la ocupación, con el ejercicio, con la vestimenta, el calzado, la actividad sexual, los hábitos psicobiológicos, las inmunizaciones. Estas recomendaciones están en la unidad 1, la lección 3, por lo cual sugerimos que revisen esa lección para precisar bien cuáles son las recomendaciones. Iniciamos entonces las consultas sucesivas. Fíjense que la primera consulta idealmente se realizó en el primer trimestre. El plan de consultas sucesivas de la Organización Mundial de la Salud contempla la realización de 2 consultas en el segundo trimestre y por lo menos 5 consultas en el tercer trimestre. Este plan está sujeto a cambios, no es rígido. Esos cambios dependerán de cuál es el esquema de trabajo de cada país, pero también y sobre todo dependerá de la situación particular de cada mujer y del riesgo que ésta tenga, que puede hacer que sea necesario consultas adicionales. En las consultas sucesivas siempre debe evaluarse el peso para
evaluar la ganancia de peso y para hacer consejería en relación al estilo de la nutrición. También se mide la presión arterial. Insistimos una vez más en la importancia de la medición de la presión arterial. El personal de enfermería juega un papel fundamental en esto. Los trastornos hipertensivos del embarazo son un problema fundamental de nuestras embarazadas y la detección temprana permite tomar medidas preventivas de problemas más severos. El examen físico, pues, además incluye la evaluación de la altura uterina. Esta la hace el médico con una cinta métrica midiendo la altura uterina desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el fondo del útero. Obviamente esta medida hay que correlacionarla con la edad gestacional. También se hacen las maniobras de Leopold a partir de las 22 semanas de embarazo. Esas maniobras de Leopold van a permitir establecer cuál es la estática fetal. Y finalmente, pues, la ocultación del foco fetal. Entre las 18 y 20 semanas esa auscultación puede hacerse con el estetoscopio de Pinar, pero antes de esa edad gestacional se hace utilizando el efecto Doppler. Se programan entonces los ecosonogramas de control. Ya hablamos del ecosonograma del primer trimestre, lo mencionamos cuáles son los aspectos que se describen en ese estudio. En el segundo trimestre debería hacerse un ecosonograma entre las 18 y 20 semanas para la evaluación de las malformaciones, diagnóstico de malformaciones fetales. Y finalmente un tercer ecosonograma en el tercer trimestre entre las 34 y las 36 semanas para evaluar el patrón de crecimiento. Pues como hemos visto a lo largo de la clase, nos damos cuenta de la importancia que tiene el personal de enfermería en la consulta prenatal. Además, hay que destacar que las pacientes se identifican mucho con el personal de enfermería y tienden a tener más confianza con las enfermeras que con el mismo médico y les plantean las dudas y hacen sus preguntas. El personal de enfermería debe estar entonces capacitado, preparado para dar respuesta a estas preguntas y de allí la importancia de que conozca todas las actividades que constituyen parte del control prenatal.